Muy bien, y abrimos este programa dándole la bienvenida a un amigo de la casa, Tadeo Castiglione, experto en relaciones internacionales. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, estimada Leila, Alejandro, a todo el equipo, a la audiencia. Como siempre, un enorme placer estar junto con ustedes. El placer es nuestro, gracias por tu tiempo. Tadeo, bueno, Rosatom acusó a Ucrania de atacar la mayor central nuclear de Europa. ¿Qué riesgos implica este tipo de ataques contra una central nuclear? Bien, el anuncio de Rosatom y de la central nuclear de Energodar en la región de Zaporozhye en Rusia es una seguidilla de hechos y de denuncias que se vienen llevando a cabo desde el inicio de la operación militar especial, en los cuales se ha dejado claro que Ucrania busca generar una catástrofe nuclear para de esta manera justificar una intervención militar de Occidente. El último ataque que se realizó con drones, a diferencia de los ataques anteriores, logró abrir una brecha en una de las partes neurálgicas de la central nuclear, y de esta manera tuvo un impacto mucho mayor que veces anteriores, aunque la situación en línea general está controlada y no hubo fuga de materiales radiactivos y demás. Estamos hablando de una clara escalada y de una seguidilla de la política beligerante de Kiev de terrorismo nuclear ya totalmente abierto, en los cuales no les importa para nada las consecuencias que esto puede tener, recordando que estamos hablando de la principal central nuclear del continente europeo, nada más y nada menos, y que lógicamente que un daño en uno de los reactores podría representar incluso un potencial a la enésima potencia de lo que significó Chernobyl en la época de la Unión Soviética. Entonces es una locura, un hecho desmedido, y acá lo que hay que preguntarnos es el rol de la Organización Internacional de Energía Atómica, que hace la vista gorda en medio de una escalada y de una grave violación a todo lo que tiene que ver con la seguridad energética a escala global. ¿Qué tal, Tadeo? Justamente sobre eso te quería consultar porque, bueno, la OIEA efectivamente termina planteando que esta acusación que hace Rusia es certera, ¿no? Que efectivamente hubo impacto de drones allí en la central. Y digo, ¿qué respuesta se debería dar? Porque ya es una sucesión de hechos, como vos venías planteando. Digo, hubo un ataque terrorista contra una residencia estudiantil. Venimos viendo una seguidilla que va escalando y que del otro lado, ¿no? De Europa aparece totalmente normalizado, minimizado o ignorado directamente. Digo, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Hay posibilidad de, en este caso, ignorar este tipo de hechos, teniendo en cuenta que además es la principal central nuclear de Europa, con la cual es una de sus principales fuentes de justamente de alimentación energética? Hay una clara política de complicidad, criminalidad y silencio, lo cual demuestra también quiénes están detrás de todo esto. No estamos hablando únicamente del régimen de Kiev, sino de aquellos que apalan y apoyan estas iniciativas adrede, ya sea con financiamiento, ya sea con el envío continuo de armamento. Algo que nos tiene que llamar la atención es que la Organización Internacional de Energía Atómica condena los ataques, dice que hubieron ataques, pero jamás dice quiénes perpetran esos ataques, dejando una especie de gris que es muy incomprensible en medio de un Rafael Grossi, recordemos, un argentino macrista que busca ser secretario general de las Naciones Unidas. Si va a dirigir las Naciones Unidas como está dirigiendo la Organización de Energía Atómica, nos da un sabor amargo en la boca que es muy difícil. Rusia ya se está cansando y ya ha agotado la etapa, vamos a decirlo, de advertencias, de demostración de los hechos y de las denuncias continuas en la arena internacional de todos los crímenes que se están llevando. Ahora bien, Rusia sigue llevando la iniciativa. Hace un par de días el presidente Vladimir Putin dijo que estas son señales del desespero de Kiev en medio de lo que, según la inteligencia rusa, estamos al borde o al final del conflicto debido a la ya escasez y el cansancio generalizado de las fuerzas ucranianas. Pero mientras más nos acercamos a ese borde de quiebre total ucraniano, más se van a ver potenciados estos actos terroristas, buscando, bueno, lo que Kiev quiere, que es involucrar a otros actores en la guerra directamente. Tadeo, te consulto por otro tema que, bueno, obviamente también está relacionado, porque hubo una incautación de Francia de un petrolero vinculado a Rusia. Obviamente el Kremlin ya se habló al respecto, dijo que es un acto de piratería. ¿Qué consecuencias pueden tener este tipo de acciones si se repiten constantemente en, digamos, aguas internacionales?
Es sumamente interesante porque se sigue atentando en contra del mercado energético global. Es una política de seguir con las mismas iniciativas, no únicamente ya con toda la situación que ya sabemos del estrecho de Hormuz, sino que también con la persecución continua de los activos energéticos que Rusia provee a todo el mundo. Estamos hablando que era un buque que pasaba por aguas internacionales, en los cuales lo incauta Francia, y el presidente Macron dice: esto no podría haber sido posible sin el apoyo del Reino Unido. Vemos los mismos actores detrás de alimentar la máquina de guerra en Ucrania, de estos ataques en contra de esta central nuclear, son los mismos actores que persiguen los activos energéticos rusos en el extranjero. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, Rusia ya advirtió que si sus buques siguen siendo víctimas de estos ataques de piratería, podría recausar su flujo energético y dedicarse 100% al mercado asiático, el cual está exigiendo cada vez más petróleo, y esto generaría un agravante energético aún peor para las ya golpeadas economías europeas. Entonces, vemos que no se toma total conciencia de lo que es el mercado energético, se sigue atentando en contra del petróleo a nivel internacional, en contra de las pocas reglas que pueden quedar de la Organización Mundial del Comercio, y bueno, lógicamente esto es parte de este panorama, recordando que estamos en medio de una guerra, entonces necesario esta comprensión de la realidad en su margen máximo. Tadeo, otro de los hechos importantes de este fin de semana vinculados tiene que ver con la denuncia que presentó Rusia ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, por lo que viene calificando como crímenes prolongados cometidos por Ucrania contra niños en zonas afectadas por el conflicto. ¿Qué reflexión te merece esto? Sobre todo teniendo en cuenta que en general la propaganda occidental apuntaba siempre, ¿no?, al tema de las infancias, como uno de los blancos atacados por Rusia, pero acá en este caso se está haciendo una presentación concreta, ¿no?, con herramientas, con elementos, con pruebas, contraria, ¿no?, en definitiva, acusando al régimen de Kiev. Es muy llamativo, estimado Alejandro, porque justamente hoy, 1 de junio, es el Día de las Infancias y el Día del Niño en Rusia y también en gran parte del mundo. Rusia ha protegido desde el primer momento de este conflicto a los niños, evacuando niños de manera constante. Ya lo vimos incluso en Kursk, que cuando Ucrania llevó a cabo el ataque en contra de la provincia rusa, lo primero que hizo fue bombardear escuelas, y Rusia evacuó niños adentro de camiones de caudales, de blindados de transporte de dinero de los bancos. Entonces, imaginémonos esa protección que da Rusia, en los cuales incluso hay leyes para proteger a los niños huérfanos, para que no queden solos en medio de toda esta complicada situación. Los niños han sido uno de los objetivos primordiales del gobierno ucraniano. Tuve la oportunidad de estar en Donetsk, en la plaza donde se homenajea a los ángeles, a los niños muertos en este conflicto, que son cientos, y es muy triste ver esta política constante tan hipócrita que tiene el occidente colectivo, de decir una cosa y defender otra, y a la misma vez seguir impulsando las políticas en contra de Rusia y en contra de las infancias. Rusia ha denunciado de manera reiterativa no únicamente las políticas continuas de exterminio de población, sino también el exterminio cultural, de quitarle el idioma materno a los niños, lo cual también es una persecución interna en Ucrania, lo mismo con la religión en contra de la ortodoxia. Bueno, es todo un conjunto que demuestra nuevamente de qué lado está Europa y cómo sostiene este conflicto, incluso comunicacionalmente, porque como bien repetís, Europa ha insistido en los niños secuestrados por Rusia sin tener ninguna comprensión de la realidad de los hechos, y cómo muchos de esos niños en realidad fueron salvados de estar en las líneas de frente, los cuales son utilizados también como escudos humanos. Clarísimo, como siempre, un gusto conversar con vos, Tadeo. Muchas gracias. Fuerte abrazo y a total disposición. Buena semana. Igualmente, hasta la próxima. Y pasaba el experto en relaciones internacionales, Tadeo Castiglione.